Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles a todos, bienvenidos a este domingo de resurrección y también a esta segunda parte de esta serie que hemos llamado Los malos de la Pascua y el título dice mucho, así que no lo voy a leer. Y estábamos hablando de los malos de la Pascua y hemos dado una mirada diferente a mirar la Pascua, a mirar este tiempo, esta Semana Santa, como se le dice, y hablábamos de un personaje de los malos de la Pascua, y este personaje es un personaje, el que está aquí, que se llama Caifás. Caifás, y hablamos de quién era Caifás y cómo este malo de la Pascua de alguna manera influyó en Jesús y cómo le fue a este tipo. Así que si no han visto este mensaje, se lo perdieron, lo pueden ver en YouTube, lo tenemos ahí. Y principalmente hablamos de que una cosa es no estar con Dios o no ser parte del plan de Dios directamente o de alguna manera pasar desapercibido en el plan de Dios con respecto a Jesús. Y otra cosa haber sido el malo de la historia en el plan de Jesús. Y este era uno de los malos que hablamos de Caifás. Caifás quería preservarse. Quizás de alguna manera Caifás reconocía que había algo divino en Jesús. No podían negar tanta cosa. Por más que inventaban, por más que trataban de hacer preguntas capciosas a Jesús en esos momentos, de alguna manera ellos entendían que había una similitud con el Mesías que ellos esperaban. Pero él decidió preservarse. Y lo veíamos en algunos versículos donde si lo dejamos seguir, si dejamos que Jesús siga haciendo esto, vamos a tener problemas. ¿Y cuál era el problema? Yo decía, ¿y cuál es el problema que Jesús siga creciendo? Porque iban a perder su nación, o ellos creían que podían perder su nación. Iban a perder su poder, su influencia, su comodidad. Así que reconocía que Jesús podía ser el Mesías, pero eso significaba que ellos iban a tener que menguar. Significaba que ellos iban a tener que hacerse a un lado, porque si Jesús era quien decía ser, entonces ya ellos no tenían importancia. Todos debían habérselo cedido a Jesús y decir, Jesús, entonces tú gobiernas, tú eres el rey. Pero ellos no pudieron reconocer porque no querían perder. No querían perder. Entonces, ¿qué pasa? Que decíamos que hay un Caifás en cada uno de nosotros. Existe un Caifás. Existe una parte que reconocemos a Dios, reconocemos quién es, sabemos que Él está ahí. Sin embargo, tenemos que perder algo. Sentimos como que lo sigo, creo que Dios existe, pero hay algo que tengo que dar, hay algo que tengo que quitar de mí. Y eso es lo que a muchos hoy día les afecta. Por eso hay un Caifás en cada uno de nosotros. Decíamos esto, seguir a Jesús te va a costar algo. Algo te va a costar. Algo te va a costar. Quizás sacrificar los domingos que a lo mejor usabas para dormir más tiempo, para descansar. Y estoy hablando de solamente la asistencia a los domingos. La iglesia no es solo eso, ¿no? Pero llevémoslo al punto. A mí me costó sacrificar el fútbol. Amaba el fútbol, pero o iba a la iglesia a la mañana o seguía jugando fútbol. Entonces yo me hice esa pregunta. Seguir a Jesús me va a costar algo, pero no seguirlo me va a costar más. Porque ya me había costado. Yo ya había pagado un precio por vivir mi vida autodirigida. Permitir que sea Jesús quien dirija mi vida, por supuesto iba a costar algo. Algo de mí iba a tener que renunciar. Algo de mí iba a hacer perder. Pero no hacerlo puede significar mucho más. Puede ser un costo mucho más alto. Y muchos de nosotros hemos entendido eso.
¿Qué es lo que decíamos? ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado que debes soltar? A lo mejor no es dinero, a lo mejor no es un poder como Caifás, influencia, a lo mejor es una conducta, a lo mejor es un pecado, a lo mejor es una adicción, a lo mejor son conversaciones, a lo mejor es tiempo. ¿Qué es lo que tratas de preservar? Que reconoces a Jesús, pero quieres seguir preservando. Y eso es lo que estábamos hablando de este personaje, este malo de la Pascua como Caifás. Hoy voy a hablarles de que muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta que las cosas no son como parecen, ¿cierto? Hay cosas que parecen de una manera, pero no terminan siendo así. ¿No es así? Las cosas no siempre son como parecen. Hay cosas que son diferentes. Como por ejemplo, cuando niños veíamos la vida o las cosas de una manera, que luego como adultos no las vemos igual, ¿no es así? Tú tenías pensamientos cuando niño, que hoy como adulto no ves las cosas igual. Cambió, algo cambió. Es más, a veces quisiéramos, los padres, por ejemplo, quisiéramos que nuestros hijos pudieran ver como nosotros vemos. Porque muchas veces las cosas no son como parecen. Entonces, hoy quiero hablarles de una relación que no es como parece. Y es la relación entre la vida y Dios. La vida y Dios, lo que nosotros llamamos la vida y Dios. Que normalmente, y muchos hemos creído que es lo mismo, la hemos relacionado como si fuese lo mismo. Creemos que es lo mismo la vida, Dios. Son dos cosas que parecen ir juntas, pero no son así. Y la pregunta es, ¿has confundido las experiencias de la vida con Dios? ¿De algún momento te has encontrado confundiendo esto, pensando que es lo mismo Dios y las circunstancias de la vida? Y se los voy a mostrar así. Porque a veces pensamos que si mi vida es buena, si me va bien, entonces parece que Dios es bueno. Pero si en la vida me va mal, las cosas se van mal, entonces pienso que Dios no es tan bueno. Entonces relaciono la vida con Dios como si fuesen lo mismo. Y muchos nos hemos criado así, muchos hemos creído así. Y esto hace que la decepción hacia Dios sea muy grande y profunda en muchas personas. Yo siempre hablo de que existe un ateísmo filosófico, existe un ateísmo que está enfocado en cuestionamientos científicos y un montón de cosas, y hay un escepticismo y un ateísmo que viene desde ahí. Pero es el mínimo. La mayoría del ateísmo o agnosticismo, para ser más técnicos, viene de personas decepcionadas de Dios. Porque han creído precisamente esto, han relacionado las experiencias de la vida con Dios como si fuese lo mismo. Si le fue bien en la vida, entonces Dios es bueno. Si las cosas van mal en la vida, entonces Dios es malo. O al final parece que Dios no es tan personal. Parece que Dios no era como me lo pintan algunos. Porque algunos pintan a Dios, y yo le llamo el evangelio o el evangelio pirata, de, oye, acércate a Dios y todo te va a ir bien en la vida. No. Hay cosas que a mí me ha ido peor. Yo antes tenía más plata antes de ser cristiano. Entonces hay cosas que no. Antes de casarme y antes de ser cristiano yo tenía más plata. No sé cuál de las dos cosas. O las dos. Pero son las bendiciones más grandes que yo tengo. Entonces creemos que la vida está relacionada 100% con lo que es Dios. Entonces, normalmente no es así. Dios puede ayudarte en muchas cosas de la vida, pero hay cosas que no siempre te va a ir bien. Y no tiene que ver que Dios sea bueno o malo. En el Antiguo Testamento habían promesas que decían que si tú eras fiel a Dios, tendrías larga vida. Luego del pacto en el cual nosotros somos parte, que es el pacto de Dios con
todos nosotros, no con la nación de Israel, sino con nosotros, piénsenlo, los discípulos no murieron bonitos, ni murieron viejos. Uno solo murió viejo. Todos los demás, ustedes lo saben, no murieron. Unos crucificados, otros crucificados de espalda, otros que le cortaban la cabeza. Así fue. Jesús nunca dijo que síganme a mí y todo va a ser espectacular. Eso es un evangelio falso. Pirata. La cosa puede costarte más, quizá. Pero vivir sin Jesús es peor. Entonces, creer de que porque me va bien, Dios es bueno, y porque me va mal, Dios o está enojado conmigo, o Dios no existe directamente, ese tipo de decepción es lo que hoy más personas se han alejado de Dios. Viven decepcionados de Dios por quizá ocurrió alguna enfermedad, algún familiar con alguna enfermedad, entonces no entendiste esto, no conociste a Dios, te mostraron a este Dios que muchas veces nuestros padres usaron para manipularnos. Muchos pastores usaron para manipular a sus ovejas, o muchos reyes usaron para manipular a su pueblo, mostrando que como te vaya en la vida es Dios. Entonces, si te está yendo mal, Dios te está castigando. Grupos evangélicos o religiosos de pronto te dice, estás enfermo, tienes alguna situación, seguramente hay un pecado detrás. Seguramente no has orado lo suficiente. Y atribuyen que Dios te está castigando, y como decíamos hace un par de mensajes, Dios está repartiendo bendiciones y maldiciones. Dios no es así. Y si hemos creído así, debemos entender esto. Dios y la vida no son lo mismo. Tus experiencias de la vida no son Dios. A veces, rodeados del dolor, es cuando más conocemos a Dios y conocemos su profundidad, más los amamos y más Dios trabaja nuestro ser, nuestra vida. Así que creer eso nos va solamente a ayudar a frustrarnos. Y el personaje de hoy, el malo de hoy, le pasó algo similar. Quizás vio la vida similar a lo que significaba Dios. Y él cometió algunos errores, más bien pecados, quizás no solo uno, sino más de uno. Uno de ellos quizás fue robar, pero debe haber sido algo grave, tan grave como para que los romanos hayan determinado llevarlo a la crucifixión. Quizás su vida no servía para nada y los romanos lo único que dijeron, bueno, este hombre para lo único que sirve es para ser ejemplo de lo que significa desafiar al imperio romano. Así que tomaron a este hombre y lo pusieron en una cruz, junto con él a otro más. Y ahí estaba este hombre, nuestro personaje de hoy. Que vamos a hablar de ese malo que estaba ahí cerquita de Jesús. Así que vamos a ver el relato de lo que pasaba en ese momento con Jesús, en esos momentos de la cruz y esas personas que lo acompañaron de tan cerca. Entonces decía, también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y esos son los malos que vamos a hablar hoy. Esa era la historia, así que mientras Jesús estaba siendo llevado a este lugar que se llamaba la Calavera, estos dos criminales estaban siendo sentenciados junto con Jesús. Y seguimos leyendo. Viendo todo esto, Jesús, la gente gritando, la gente burlándose, la gente golpeando a Jesús. Ya en ese momento Jesús había llevado toda la cruz, había sido azotado, se estaba desangrando, estaba en sus peores momentos. Y encima la gente burlándose. Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Suena, cuando nosotros vemos esto, lo vemos en las películas, lo tomamos como una frase, pero
Pero miremoslo en serio. ¿Cuántos de nosotros, mientras somos escupidos, golpeados, maltratados, quizás nunca nos ha pasado nada de eso? Quizás por algo menos. No somos capaces de orar a Dios para que Dios perdone lo que nos están haciendo a nosotros. Nos cuesta demasiado. Nos cuesta decir perdón a nosotros. Nos cuesta decir te perdono. ¿Cuánto más enfocar ese tiempo y decirle a Dios, Dios, perdónalos? Porque realmente ellos no saben lo que están haciendo. Pero Jesús sí se atrevió a hacer esa oración. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Esto es muy importante porque tiene que ver dónde estaba el corazón de Jesús. Siempre lo digo, si a ti te presionan, si a ti te ponen bajo angustia, ¿qué sale de ti? La peor presión que tú recibes, ¿qué sale de ti? Yo a veces ni quiero mirar lo que sale de mí cuando me presionan, cuando las cosas no están funcionando como quiero. ¿Qué sale de mí? Sale enojo, ira, rabia. Sale tanta cosa. A ti, a mí, nos pasa. Pero cuando Jesús lo presionaron al máximo, mucho más que a cualquiera de nosotros, lo que salió de Jesús fue amor. Perdón. Nos falta tanto parecernos a Jesús. Pero esa es la meta. ¿Que vamos a llegar? No vamos a llegar. Con nuestras fuerzas no vamos a llegar. Pero esa es nuestra meta. Por eso cuando tú miras a una persona que va a una iglesia, que participa, no lo critiques. Porque está en periodos de construcción. Está en periodo de estoy buscando parecerme más a ese Jesús. Porque cuando a mí me apretan sale cualquier cosa. Pero cuando a Jesús lo apretaron, lo que salió fue amor. ¿De qué estamos hechos por dentro? Tiene que ver con la calidad del envase. Así que tú y yo tenemos mucho trabajo que hacer para que la obra de Dios se cumpla en nosotros. Así que Jesús pide a Dios que perdone a estas personas. Esto llamó la atención. Por su parte también llamó la atención de la gente. ¿Y qué pasa? Que dice, la gente por su parte se quedó allí observando. Y esto pasa. ¿Le ha pasado que ustedes van manejando, van en el auto o en el donde vayan y hay un accidente por la otra calle? Y hay un accidente. ¿Y por qué? Si el taco está acá, también hay taco del otro lado. ¿Por qué se arma tráfico en el lugar que no fue el accidente? ¿Por qué creen ustedes? Porque la gente se pone... Entonces el que va manejando baja la velocidad. No por precaución, es porque quiere ver qué pasó. Y va y ha pasado que chocan ahí mismo porque están mirando al frente. Entonces quieren ver qué pasó, quieren ver el accidente. Porque no ustedes, otra gente tiene la mala costumbre de querer ver qué está pasando. Entonces mientras Jesús era crucificado, la gente se quedó ahí mirando, viendo a ver qué pasó, a ver cómo es que matan esto. ¿Nunca te ha pasado que te ha llamado la atención el dolor ajeno? Por morbo. ¿Nunca te has quedado viendo en Instagram las caídas y te mueres de la risa cuando la gente, esos videos de caídas, que la gente se cae y tú... Si te pasa a ti te ofendería, pero qué entretenido es ver cómo la gente se cayó cuando iba saltando, ¿sí? Después tú te pones a pensar y dices, uy, se quebró, esa persona se quebró. Yo creo que Mari es así. Yo me lo disfruto, Mari está viendo el video, seguramente su rodilla quedó muy mal. ¿Qué importa? Riamos, ¿no? Porque las personas vemos cosas y nos quedamos observando. Así la gente se quedó observando cómo Jesús y estos otros dos hombres eran crucificados, cómo eran azotados y la gente estaba ahí, de zapa. Así decimos acá. Y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Los gobernantes, las personas importantes, romanos, judíos, se estaban burlando de Jesús. Salvo a otro, decían. Que se salve a sí mismo. Si es el Cristo,
Si es el Cristo de Dios, el elegido, que se salve. Que se salve a sí mismo. ¿No le gustó estar haciendo milagritos? Bueno, ahora muestre quién es. Eso estaban diciendo las personas. Algunos observaban y otros directamente se burlaban. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Y le ofrecieron vinagre, que no era el vinagre de hoy, era prácticamente un vino podrido. Entonces, y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces tenían autoridades, gente mirando, autoridades burlándose, soldados burlándose, repartiéndose sus ropas, haciendo apuestas con sus ropas. Y resulta, dice que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Y pusieron un letrero que Pilato mandó a poner sobre la cruz. En otro lado dice INRI, pero en realidad este era el mensaje que decía ahí sobre la cruz. Que se cree que Pilato lo mandó a poner para de alguna manera poner el pie sobre los judíos y decirle al final, nosotros somos los que mandamos, Roma manda aquí en Jerusalén, nosotros somos los que estamos a cargo y de esta manera los pisoteamos, así que miren cómo estamos crucificando a su rey. Era una manera de Pilatos de burlarse no solo de Jesús, sino también de los judíos. Hasta que toda esta gente burlándose, el mismo Pilatos haciendo cosas burlescas hacia Jesús y estas personas, todo era para quizás muchos un juego. Y si nosotros entendemos que como existe el bien, existe el mal, había un archienemigo y el archienemigo estaba disfrutando. Hasta ahí, el coludo no tenía idea de lo que estaba haciendo. No tenía idea que también era parte del plan de Dios. Doloroso, pero lo era. Así que, sigue diciendo, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. O sea, la gente copuchenta mirando, los gobernantes, los soldados burlándose. Y encima el que está crucificado al lado de él comienza a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros, por las dudas. O sea, si tú eres quien dice ser bueno, este es el momento de hacerlo. Y aprovecha a salvarnos a nosotros. Y es donde muchas veces nos encontramos nosotros. Cuando vemos la vida y creemos que es lo mismo que Dios, cuando en la vida nos está yendo mal, cuando tenemos ese familiar enfermo, cuando económicamente estamos quebrados, cuando nuestro matrimonio está roto, cuando alguien de nuestra familia, un ser importante, muere, cuando nos sentimos solos, empezamos a relacionar a Dios con la vida y creemos, si es que en algún momento creímos en Dios, que Él nos abandonó, que Él no era Dios. Y nos hacemos esta pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando yo lo estoy pasando mal? Cuando necesito consuelo, cuando necesito una respuesta, cuando necesito que sanes a ese familiar enfermo. ¿Dónde está Dios? Y nos preguntamos, pero con mucha decepción. Y a lo mejor no te ha pasado a ti, pero quizás conoces a alguien que le ha pasado. Y se ha hecho esta pregunta: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y este criminal, mientras decía estas cosas, quizás se estaba preguntando: ¿dónde estás, Dios? Si tú eres Dios, haz algo. Porque mira dónde estamos. ¿Y dónde está Dios? Justamente para ese criminal, a 3 metros de distancia. Solo a 3 metros de distancia estaba Dios, con él. ¿Dónde estás, Dios? Así que, en ese momento,
se hace un giro en la historia y el otro criminal dice, pero el otro criminal lo reprendió y le dice, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. ¿No te das cuenta? Estamos viviendo la misma condena. Tú estás crucificado igual que Él y ni siquiera temor de Dios tienes. Lo estás reprendiendo, regañando, aquí diríamos retando. Sigue diciéndole, en nuestro caso el castigo es justo. Estamos pagando por lo que hicimos, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Esto es lo que hicimos, estamos pagando, dice ese criminal. En cambio, no ha hecho nada malo. Y luego le dijo a Jesús, luego dijo, Jesús, desde ese mismo regaño que le dio al otro, dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí hay por traducción hay un lapso de tiempos, ¿no? Pero le dice, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Bastó simplemente reconocer quién era, quién estaba haciendo, todo el mundo burlándose, todas las personas, las autoridades, los soldados, la gente mirando, el criminal de al lado burlándose, faltándole el respeto. Y bastó que él se diera cuenta, reconociendo lo que él había hecho y que lo de él era justo. Reconoció que Dios no era la vida. Porque para él la vida era una vida de delitos. Y reconoció que Dios no era la vida, que él era diferente. Se dio cuenta de que Dios no es la vida. Dios no era las experiencias que él había vivido. Dios era diferente. Este hombre que estaba al lado de él a 3 metros era diferente. Y lo reconoció. ¿Y qué hizo Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es Jesús. Ese es el Dios que nosotros creemos. Que aunque haya muerte, porque eventualmente, ellos murieron, los 3. Jesús ya tenía preparado algo para él. Y para cada uno de nosotros que hemos reconocido a Jesús. En ese momento, ese criminal no tuvo chance para hacer una oración, no tuvo chance para ser bautizado. Simplemente el mismo Jesús le abrió la puerta al paraíso. Una persona arrepentida que entiende que la vida y las experiencias de la vida no son Dios. No son Dios. Son diferentes. Entender de que Dios nos muestra esto, lo que pienso de ti y mi amor por ti, esto es Dios mirándonos a nosotros, no se refleja en lo que te ha pasado. Y entiéndanlo como que Dios nos está hablando en este momento. Mira, lo que yo te amo, lo que yo pienso de ti, mis pensamientos hacia ti, no reflejan lo que tú has tenido que vivir. Quizá por tus propias consecuencias, quizá por consecuencias de la vida. Pero yo no soy la vida, te dice Dios. Mis pensamientos de ti son buenos. Mi amor por ti es demasiado grande. Y esto es lo que debemos entender. No juzgar nuestras propias vidas con nuestras propias culpas y pensando que esas experiencias de la vida es Dios en mi vida o es Dios juzgándome. Porque Dios eligió no juzgarte. Por eso Jesús pagó ese precio en la cruz. Para no ser nosotros juzgados. Jesús tomó el lugar tuyo y mío en esa cruz.
Y aunque este hombre estaba siendo crucificado, Jesús en ese momento tomó su lugar. Eventualmente ese hombre murió. Cada uno de nosotros vamos a morir. Pero que Jesús haya tomado nuestro lugar nos permite ahora tener acceso a una vida eterna. Y esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Así que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Y el amor que Él tiene por nosotros es maravilloso. Siempre lo digo, está reflejado en el capítulo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Mauricio y a cada uno de nosotros que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿En qué momento ves a Dios juzgándote? ¿En qué momento ves a Dios diciendo tienes que pagar por eso? Tienes a un Dios amándote al punto de enviar lo más preciado para que tome tu lugar. Y eso es lo que hoy celebramos, aunque sea con el dolor de la muerte en crucifixión y el padecer de Jesús. Pero eso es lo que celebramos. Así que vuelvo a preguntarte, ¿has confundido las experiencias de la vida con Dios? Y es para que lo pienses en la semana, lo medites, y quizás sí lo has hecho. Cuando las cosas no van bien, has dicho, Señor, ¿por qué me has dejado solo? Señor, ¿por qué tengo que padecer esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué mi madre, mi hijo, tiene esta enfermedad? Y Dios, que esto es parte de su plan. Hay cosas que va a decir que no. Hay peticiones que tú vas a hacer directo y Dios te va a decir que no. Hay cosas que va a decir que sí y hay cosas que va a decir que no. Jesús llorando ahí en el huerto de Getsemaní le pidió a Dios. Él sabía exactamente lo que le iba a pasar y todo lo que él iba a tener que vivir. Le dijo, Dios, si es posible, pasa la copa. Yo no quisiera beber este trago amargo. Jesús sudaba sangre. El estrés era tan grande que sus vasos sanguíneos se rompieron y en vez de salir sudor, salía sangre. Así estaba Jesús, pasándolo tan mal como quizá de pronto tú y yo lo hemos pasado, haciendo una petición a Dios. Y Dios le dijo que no. Le dijo, ve a la cruz y salva a la humanidad. Porque es el precio más alto que se va a pagar en la historia. De una vez y por todas. Y eso es lo que pagó Jesús. Así que cuando Dios, en alguna petición que hagamos, siempre hagan todas las peticiones, pero en alguna petición no escuchamos respuesta o simplemente escuchamos un no, es importante que sepas que Dios ya pagó lo máximo. Porque puede que partas, puede que esa enfermedad siga en tu vida o en algún familiar o en alguien, o esa persona muera, o ese matrimonio se haya roto por completo y ya no tiene solución. Y aunque la respuesta haya sido no, Dios ya pagó por tu eternidad. Y eso es más importante que la vida que vivimos hoy. Yo quiero invitarlos, desafiarlos a mirar la vida no desde lo que vivo y lo que me pasa comparando a Dios
con la vida nada más, sino a mirar la vida como lo que es, un paso. Porque luego de esto, vamos a vivir otra vida eterna, sin dolores ni sufrimiento. Toda la maldad de este tiempo se va a acabar. Y la promesa y la esperanza que vivimos es que vamos a vivir una vida diferente. Mi invitación es que comiencen a vivir la vida con conciencia eterna. Cuando tú vives la vida con conciencia eterna, sabiendo que estás de paso en este lugar, no es para que ahora desperdicies tu vida, sino para que la vivas, pero pensando que en el final, ganaste. Dios ganó por ti. Hace poco escuchaba un predicador que me encanta y decía, ganamos. Ya sabemos el final de la historia. Jesús resucitó por ti y por mí. Ya ganamos. Lo que nosotros vivamos en esta vida, de dolor, de respuestas que no, son parte de la vida. Aún en el medio de eso, Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y abundancia significa manifestada en todas nuestras áreas. Aún así podemos vivir bien en esta vida, pero con una conciencia eterna. En algún momento voy a disfrutar de esa eternidad, pero no lo quiero vivir solo. Así que me llevo a toda la gente que pueda. Y mi trabajo, hoy día, no mi trabajo, espero que sea el de todos, es ir por una persona más, otra persona más, hablarle de esto, mostrarle que el evangelio pirata que le enseñaron, de que conoce a Dios y nada malo te va a pasar, lo único que genera es personas decepcionadas. Y una cosa es vivir decepcionado, otra cosa es vivir decepcionado sin Dios. Nosotros somos las manos y los pies de Jesucristo hoy para poder hacer que otras personas nos conozcan a Dios. ¿Y cómo lo van a conocer? Por medio de cómo nosotros nos llevamos, cómo nos amamos. Como tú te comportas con otros, vas a representar cómo es Jesús y la gente va a decir, yo quiero tener esa vida, yo quiero tener ese matrimonio. Mira, yo quiero ser como él, que aunque haya perdido, tuvo la pérdida que tuvo, sigue firme con una fe inestable. Yo me habría dado depresión, yo me habría suicidado, pero esa persona sigue en pie. Yo quiero tener esa fe. Eso es lo que va a marcar la diferencia. A eso fuimos llamados tú y yo. No solo aquí adentro, en todos los lugares que estemos. Pero eso se logra aprendiendo a tener una conciencia eterna. Esto no acaba con la muerte, así como no acaba con ese hombre crucificado ahí, con ese ladrón, con ese malo crucificado ahí. Un día, yo cuando empiezo a imaginarme cosas, cómo va a ser todo esto para adelante, yo digo, Dios, yo voy a poder preguntarle a ese tipo qué pasó en su cabeza cuando regañó al otro ladrón. Porque él va a estar ahí. Y él no hizo nada para ganárselo. Así como tú y yo no tenemos que hacer nada para ganarlo. Solamente estar dispuesto a soltar lo que tenemos y creerle. Seguirlo, creerle. Entregar nuestras vidas a Jesús. Ese es el Evangelio. Eso es Jesús. Por eso que hoy, en vez de estar tristes nada más, celebramos lo que Dios ha hecho por nosotros.
Recuerda esto, lo que Dios hablando, lo que pienso de ti, mi amor por ti, no se refleja con lo que te ha pasado. Dios y la vida no es lo mismo. Las experiencias que tengas de la vida no se parecen a Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado en nuestras vidas. Señor, gracias, porque tú no eres la vida, porque tú no eres las experiencias que hemos vivido. Hay cosas que no entendemos por qué nos pasan, Señor. Hay cosas que quizás nos vamos a morir sin entender. Solo permítenos confiar más en ti, saber que por algo ocurrieron, saber que por algo estas cosas nos han afectado. Pero permítenos, Señor, reconocer de que tu plan es mucho más grande que esto, mucho más grande que el dolor que puedo llevar hoy o llevaré mañana. Que tu plan es perfecto y el ganador en esta historia, sin haber hecho nada, soy yo. Somos cada uno de los que hemos creído en ti y te hemos aceptado en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Y que nosotros por medio de Él tengamos acceso a esa eternidad. Te amamos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, quien derramó cada gota de su sangre por cada uno de nosotros. En el nombre de Él, te damos las gracias. Amén.